Muy buenos días. Realmente es una alegría poder estar aquí en este púlpito. Les confieso que no es fácil pararse acá, predicar la palabra del Señor con precisión, con exactitud. No es una tarea fácil. Estar dando la palabra de nuestro Señor y comunicar su mensaje es algo de suprema importancia. Yo creo que lo más importante que existe y la labor más importante que un hombre puede hacer. Y quiero comentarles que estoy muy agradecido con nuestro Señor que me da la oportunidad de predicar hoy, porque quería compartirles que me dispongo a hacer un viaje largo de trabajo de 4 a 6 semanas, en las cuales no los podré acompañar, y es una buena despedida, pues parcial espero, poder despedirme predicando. Obviamente pues lo que nos sobra son profesores acá, maestros, pero les agradezco sus oraciones para que mi viaje sea prosperado, no solo en la parte laboral, sino que también pueda hacer luz a donde voy y pueda predicar el Evangelio en las oportunidades que así se den. Por favor, inclinemos nuestros rostros, encomendemos a nuestro Señor este estudio y que sea Él dirigiéndonos en toda la verdad. Señor Padre Santo, no somos nosotros, eres tú a través nuestro que haces posible todas las cosas. Tú nos has dado de tu Espíritu, nos has dado la habitación de Él y ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos actúa a favor de nosotros, haciéndonos conforme a la imagen de tu Hijo, santificándonos, perfeccionándonos y limpiándonos de toda maldad, injusticia e imperfección que está en el mundo, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por este mensaje que podemos tener esta mañana. Por favor, usa mis palabras, usa todo mi ser, mis pensamientos, mis intenciones, mi corazón, para que sea transmitida la verdad y no ningún error, que mis hermanos también tengan oídos atentos, que no tomen por poco este mensaje, sino que entendamos que cada versículo de tu Escritura está puesto para edificación de todos nosotros. Te damos muchas gracias, oh Dios, por esta oportunidad y sea tu nombre glorificado y exaltado en esta mañana. Amén. Muchos de los que estamos en la iglesia hemos escuchado el término diácono. Creo que todos hemos escuchado el término diácono y puede incluso existir un aire de suficiencia en cuanto al entendimiento de este oficio. O sea, lo vemos como algo normal. Sin embargo, al ver el gobierno y el ejemplo de la estructura de muchas de nuestras iglesias, no solo en nuestro país, sino en otros países, es inevitable llegar a la conclusión que esta visión del diaconado, los diáconos, es deficiente, está desviada y necesita ser corregida por las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Hay cierta confusión en cuanto a sus roles e importancia dentro de las iglesias. Yo hoy quiero que entendamos qué es un diácono, aparte de los requisitos. Pongo ejemplos. En algunas iglesias, los diáconos son los encargados del mantenimiento general del edificio de la iglesia. O sea, son los que están mirando la pintura, cortan el césped, hacen mantenimiento eléctrico, etcétera, limpieza. Mientras que en otras iglesias, ellos conforman el grupo directivo de la misma. O sea, conforman la mesa directiva de la iglesia, de manera que nada se aprueba sin el consentimiento de los diáconos. Entonces vemos como dos puntos bastante diferentes. En otra iglesia o en otras iglesias, ellos son los coordinadores de diferentes ministerios. Y allí vemos como los extremos y el punto medio. A raíz de este entendimiento de los diáconos, en las iglesias su importancia a veces es subestimada, mientras que en otras oportunidades sus roles y responsabilidades están sobrevalorados, generando confusión con el rol del liderazgo que está en cabeza de los ancianos. Tenemos que ver cómo la relación del diaconado con los ancianos, cómo se relacionan ellos para llevar la administración de la iglesia del Señor. ¿Quién nos puede traer claridad en eso para resolver el asunto? Las Sagradas Escrituras. Por eso, por favor, acompáñenme al texto de esta mañana. Vamos a 1 Timoteo 3, del 8 al 13, por favor. 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Y vamos a leer la palabra de nuestro Señor. 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos,
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Fíjense, el texto inicia a los diáconos a sí mismo. En la pasada enseñanza que tuve la oportunidad de presentar en la iglesia, ¿de quiénes estábamos hablando? De los ancianos, pastores, maestros, obispos, todos refiriéndonos al mismo rol. En este pasaje, entonces Pablo, luego de haber establecido por inspiración del Espíritu Santo los requisitos del pastor maestro, anciano o obispo, como les decía, ahora de la misma manera, porque dice aquí a sí mismo, Pablo pasa a determinar los requisitos de la Escritura en referencia a los aquí llamados diáconos. Y en este pasaje nos estamos enfocándonos en los requisitos de estos diáconos. Pero antes de iniciar a ver los requisitos, es necesario aclarar a qué personas se está refiriendo Pablo. Es bueno que sepamos qué es un diácono y cuál es su relación con el liderazgo de la iglesia, que debe ser presidido por la pluralidad de ancianos, como habíamos visto anteriormente. Veamos un poquito de contexto histórico de los diáconos. De acuerdo a las Escrituras, los diáconos aparecieron temprano en la historia de la iglesia. La primera mención de los diáconos aparece en forma plural, o sea, diáconos, junto a los supervisores o ancianos. ¿Dónde aparece esto? En Filipenses 1:1. Filipenses 1:1, veamos el saludo en Filipenses 1:1. Pablo aquí saluda de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Paremos ahí, con los obispos y diáconos. Estamos hablando más o menos del año 60 después de Cristo, que fue cuando se escribió esta carta, año 60 después de Cristo. Como era típico de Pablo, él dirigió aquí la carta ¿a quién? No solo a los líderes, sino a toda la congregación, pues incluyó a todos los creyentes que él llama santos. Nos referimos a nosotros creyentes como santos debido a los escritos de Pablo, y lo dirige a los santos obispos con los diáconos. Sin embargo, esta carta es particular porque solo en ella Pablo agrega a los santos, los obispos y los diáconos. En ninguna otra carta vemos este matiz en el saludo que da Pablo. Pero ¿qué nos está mostrando Pablo aquí? Está mostrando que eran de manera formal los obispos y los diáconos una parte integral del gobierno de esta iglesia. Aunque era responsabilidad completa de la iglesia llevar a cabo las instrucciones de Pablo para afrontar los problemas específicos y conflictos que había en Filipos en ese momento. Por ejemplo, ¿qué problemas se estaban desarrollando? Los estaba exhortando a la unidad y advertirles sobre los falsos maestros. Sin embargo, como los términos lo indican acá, los obispos y los diáconos tenían la responsabilidad principal como liderazgo de poner en práctica todo el consejo de Pablo y la corrección que Pablo está dando en la carta. Es decir, era toda la iglesia, pero tiene que estar en cabeza de los obispos y diáconos el implementar estos cambios. Tiene que haber un liderazgo en la iglesia local, como lo hemos visto. Mirando un poco la palabra, y no vamos a hacer un estudio exegético de la palabra porque no es el espacio, pero vamos a hacer un resumen de qué significa la palabra diácono. La palabra diácono proviene de una transliteración y no de una traducción a partir del lenguaje original, que es el griego, que es el mismo caso de la palabra bautismo. Es decir, transliteraron la palabra diáconos y quedó como diácono. Lo mismo, bautismo viene de bautizo, entonces fueron transliteradas, no fueron traducidas. Entonces preguntémonos qué significa diácono. Es bueno preguntarnos qué significa diácono. Si vamos al espectro del significado que tiene diácono, porque tiene un espectro grande, en su significado más básico, significa todo aquel que sirve, sea como siervo o como esclavo. Es todo aquel que sirve, le estén pagando o esté sometido como un esclavo a un amo. Esta palabra es empleada por Pablo en 25 ocasiones
en sus 13 cartas, en sus 13 epístolas, perdón. Sin embargo, es particular ver que en versiones como la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que son las que usamos más, solo se traduce como diácono o diaconado en 5 ocasiones. O sea, en las ocasiones restantes no se traduce así por el concepto o el significado que lleva esta palabra. Al estudiar más a detalle el significado de esta palabra, como les decía, esta puede variar ¿desde dónde? Desde un tipo de esclavo que sirve las mesas. O sea, son como el espectro del significado. Puede ser un sirviente de una casa o puede ser hasta un mensajero comisionado divinamente para una labor. ¿Qué es lo importante acá? Del entendimiento que tengamos de lo que significa la palabra diácono va a depender en gran medida el entendimiento de los requisitos y la importancia de ellos dentro de una iglesia local. Incluso del entendimiento de la palabra diácono aquí nos va a ayudar a interpretar el texto que estamos mirando esta mañana. En virtud de esta dificultad, se hizo un estudio exhaustivo de las palabras y se miró el uso de esta palabra en el medio secular judío y cristiano desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Y se establecieron 4 significados principales. El primer significado es aquel que atiende mesas, un sirviente para servir comidas y bebidas. Y este es el uso más familiar que conocemos en el cristianismo. Aquel que sirve las mesas. Esto aparece en Lucas 17:8 y aparece en Juan 2:9. Un segundo significado es un empleado doméstico pago, que puede ser siervo, que es un siervo o un esclavo, con la función de desempeñar oficios varios. Esto aparece en Juan 12:26. Un tercer significado es alguien que sirve para comunicación o entrega, es decir, un mensajero que entrega oficialmente un paquete o un artículo de parte de otra persona. Y un cuarto significado es un delegado o mediador. Significa uno que lleva a cabo la voluntad de otro o una tarea de parte de otra persona. En este contexto, la idea es que él está subordinado y que lleva a cabo una asignación de un superior. ¿Cuál significado escogemos para el texto? En base a la evaluación de este estudio y haciendo todo el estudio que hizo esta investigación, el término diácono en 1 Timoteo 3 y Filipenses se ajusta mejor a este último significado, expresando que el diácono es un delegado o un asistente oficial en lugar que un servidor de mesas. Es alguien comisionado por el liderazgo para soportar y hacer una labor en particular. Es un oficial designado, en este caso por el liderazgo de la iglesia. ¿Qué podemos ver de 1 Timoteo 3 y Tito? Podemos ver, y creo que esto quede claro para nosotros, que hay 2 oficios formales dentro de la iglesia. El primero, como lo vimos, son los ancianos y pastores. Y segundo, los diáconos, quienes deben ser nombrados por los líderes de la iglesia en participación y conocimiento público de todos los miembros de la iglesia, como veremos más adelante. En todo caso, los diáconos deben estar sujetos a sus pastores, como el resto de la congregación. Hebreos 13 y 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, los diáconos tienen que estar sujetos también, como la congregación, a sus pastores. Deben trabajar de forma coordinada con ellos. El Nuevo Testamento, en cuanto a la labor del pastor, y como lo estábamos viendo cuando estuvimos mirando los requisitos de los pastores, de los ancianos, realmente la labor del pastor es extenuante. O sea, hay mucho trabajo. Hay preocupaciones por preparar un sermón, por cuidar del que está en pecado, la organización, que todo se dé de la mejor manera, porque finalmente quien nos evalúa es Cristo, es nuestro Señor. Y el Nuevo Testamento hace énfasis que es una labor extenuante, la cual se requiere de los líderes de la iglesia local. Y hay una historia muy conocida, espero que los que somos creyentes la conozcamos, que está en Hechos 6, del 1 al 7. Y la Reina Valera le pone el título Elección de 7 diáconos. Vamos a Hechos 6, del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y inicia como nos empieza a mostrar este pasaje el tema de los diáconos. Pero es desafortunado que desde inicios de la iglesia hasta el presente, muchos estudiosos de la Escritura han tratado de ligar este pasaje de Hechos 6 con los diáconos de 1 de Timoteo 3 y Filipenses. El problema con este esfuerzo es que ni Lucas, autor de Hechos, ni Pablo, autor de 1 de Timoteo, hicieron esta conexión. No hicieron esta conexión. Incluso vemos esta desafortunada interpretación que la Reina Valera puso el título de elección de los 7 diáconos. ¿Por qué lo digo? En el relato que acabamos de leer en Hechos, no se hizo un nombramiento de estos hombres con un título específico. O sea, no hubo un nombramiento como diáconos, sino que se les asignó una tarea específica para servir las mesas. Es lo que estaba pasando allí. Al revisar la sección de 1 de Timoteo 3, del 8 al 13 que estamos mirando hoy, nada indica que el servicio se refiere a atender mesas o a la distribución de comida, lo cual es el punto principal en Hechos 6. Cuando leemos 1 de Timoteo 3, vemos que el servicio es algo mayor a solo servir mesas, porque tiene que ver más con la administración y el soporte de la iglesia. Pero ¿qué tenemos? La idea no es rechazar el pasaje. O sea, ¿qué nos está mostrando este pasaje de Hechos 6? Lo que debemos resaltar del pasaje en Hechos 6 es que así como los 12 discípulos pudieron persistir en la oración y el ministerio de la palabra, en virtud de la asignación de estos 7 hombres para la labor de servir mesas y atender las viudas, los líderes de la iglesia se pueden, y cuando se pueda, se deben asistir con servidores formales nombrados, llamados diáconos, para soportar el ministerio y ejecutar así las labores asignadas por el liderazgo. La Escritura no dice específicamente qué labores, da como esa libertad de que el líder lleno del Espíritu ponga las tareas a estos diáconos. El entender entonces que los diáconos operan como asistentes delegados por los ancianos para la administración y atención de las necesidades propias de la congregación, nos hace entender de la gran importancia de ellos al interior de la iglesia. Ciertamente son muy importantes, son fundamentales. De ellos está dependiendo que haya un buen alimento, o sea, que el pastor se pueda preparar bien en su predicación, pueda dedicarse a la oración y pueda atender sus prioridades. ¿Qué vemos de allí? Son de gran importancia. No es un servicio de segunda mano, ni una labor servil como algunos pueden verla. Y lo vamos a ver al final del texto de hoy. Pablo usa el término de una manera positiva y honorable, resaltando que ellos asisten a los ancianos para ayudarles a mantener su enfoque en la suprema importancia de alimentar, guiar y proteger al rebaño de Dios por medio de la administración precisa de la palabra de nuestro Señor. Ya que hemos clarificado un poco, espero, qué significa un diácono, vamos a aquellas calificaciones que debe cumplir este hombre que aspira al oficio de diácono. Y Pablo las describe aquí en este texto. ¿Qué deben cumplir estos hombres que aspiran al oficio de diácono? Y antes de iniciar con cada una de las características, reflexionemos que Dios, por medio de las Escrituras, nos muestra que su interés no está en la construcción de templos, edificaciones o programas especiales. Lo que realmente está Dios interesado, es en el corazón del hombre. Dios está interesado en el corazón nuestro. Y la iglesia, sus hijos, no somos la excepción. De esta manera, aquellos que han de presidir la congregación, es decir, obispos y diáconos, deben exhibir un carácter
santo y puro. Un carácter que va a ser incluso ejemplar con aquellos de los de afuera. Pero ¿cómo se logra esto? Solo por medio de poseer un carácter espiritual bien establecido. Es por esto que Pablo es muy claro en las calificaciones para los oficios de la iglesia. Pablo es muy claro y específico en las calificaciones para esos oficios de la iglesia. Por un lado los ancianos que ya expusimos en otro mensaje, y por el otro lado los diáconos, quienes deben ser ejemplo en todo para toda la grey. Ahora sí iniciemos con los requisitos. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, paremos ahí, honestos. Meditemos en la palabra honestos. La primera característica que pide Pablo, que pide por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo, es que sean honestos. Esta palabra también se puede entender como una persona honorable, una persona venerable, una persona que es seria. Aquí nos indica una persona cuyas actitudes y conducta generan la admiración y respeto de otros. Esto debe ser un diácono, alguien que inspira respeto de los demás. Se refiere a una persona de la cual se tiene un buen concepto y se piensa bien acerca de esta persona. Es una persona digna de respeto, como les decía. Y en resumen de esta cualidad es que el diácono debe ser una persona que no toma las cosas a la ligera, sino que es seria y por eso lleva una vida organizada que trae admiración de las demás personas. Es una persona admirable, es una persona que es un buen ejemplo, es un ejemplo para la congregación. ¿Qué ejemplo vemos en las Escrituras de una persona así? Hechos 16:2 nos habla de Timoteo, precisamente a quien se le está escribiendo esta carta, y Lucas escribió de él en Hechos 16:2, hablando de los viajes de Pablo. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo y sus viajes, y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía y creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué pasó en este pasaje? Pablo mismo, en virtud del buen testimonio de Timoteo, lo tomó para sí. Dijo, yo quiero a este hombre. Asimismo, un líder ve el hombre ejemplar en la iglesia, yo quiero a este hombre que me asista. Lo tomó para que lo asistiera en sus viajes. ¿En qué lo asistió Timoteo? En la evangelización, en la edificación, en la protección y corrección de varias iglesias, como fue el caso de la iglesia en Éfeso, que es la cual se está corrigiendo en primera de Timoteo porque han entrado falsos maestros, falsas doctrinas y malos comportamientos, como hemos visto antes. Recordemos que en la lección de los 7 hombres en Hechos 6, los apóstoles requirieron que estos hombres fueran de buena reputación. Pero ¿quién conoce la buena reputación? ¿Solo el anciano? Las personas, los hermanos, incluso el pueblo. Por eso hay que consultar con las personas para que estos hombres sean de buena reputación, que tengan un buen nombre adentro y afuera de la iglesia. Debido a la alta responsabilidad que se le encomienda a un diácono, entonces ellos deben ser de buena reputación en virtud de lo que se entrega bajo su cuidado, porque se les entrega bajo su cuidado la administración de ayudas y el cuidado práctico de los miembros de la iglesia. Y si no es un hombre con testimonio, puede llegar incluso a lastimar a las ovejas. Realmente se les está dando lo más preciado, que son las ovejas del Señor, aquellos por los cuales murió Cristo, y debe cuidarlos de manera esmerada. Sigamos en los requisitos. Más adelante dice sin doblez. Sin doblez. ¿Qué significa que un diácono debe ser sin doblez? Esta palabra significa de doble lengua o lengua engañosa. Que no sea una persona de doble lengua o lengua engañosa. Expresa la idea de no decir algo a una persona y luego de decir otra cosa a otra persona al referirse sobre el mismo asunto. Es decir, hablo con una persona, digo sobre el mismo asunto, digo una cosa, hablo con otra persona y digo otra cosa, o sea, cambio mi concepto. Eso significa. ¿Qué está exaltando aquí esta cualidad? Está exaltando la integridad del discurso de esta persona y prohíbe cualquier clase de falta de sinceridad o discurso doble. O sea, el diácono dice lo mismo en todos los escenarios. En todos los escenarios dice lo mismo. Delante de su pastor, delante del hermano, delante que es protagonista del problema, delante de todos debe hablar lo mismo. Y esto requiere carácter, hermanos.
Esto requiere carácter. Una falta de honestidad en las palabras que profiera un diácono no logrará sino debilitar la iglesia, traer desconfianza y división, además de socavar la credibilidad de estas personas, inhabilitándola para la labor del diaconado. Todos sabemos que este tipo de comportamiento afecta y destruye las relaciones interpersonales en la iglesia y así también trae falta de unidad a la iglesia en Cristo. Quiero hacer un freno acá, no lo tenía pensado, pero antes de yo seguir, y como les dije cuando estábamos hablando de los pastores, por favor no tomen este mensaje como un tercero, porque todos somos servidores en la iglesia. Hay unos hombres que son nombrados formalmente, pero todos debemos cumplir esto de lo que estoy hablando, todos. Esto es para todos. Si no cumplimos lo que está acá, muy seguramente no vamos a ser llamados al servicio. Por favor, pongamos oídos atentos a lo que estamos hablando, porque estas son las cualidades de todos aquellos que debemos servir, porque todos operamos en la función de diácono en este sentido. Esta advertencia entonces de hablar sin doblez, de ser de un solo discurso, es importante. ¿Por qué? Ya que los diáconos son con frecuencia puestos entre el liderazgo y los demás miembros de la iglesia. O sea, están los líderes, o sea, son como un hombre en medio entre la congregación, y ellos están tratando de ayudar por comisión de liderazgo a las personas. ¿Qué pasa? Bajo presión ellos pueden comprometer la verdad e incluso decir mentiras, lo que comúnmente llamamos mentiras piadosas, mentiras blancas, dicen en otros escenarios. Puede preferir el cambiar su discurso para evitar el desacuerdo y el conflicto, lo cual al final es falta de carácter y pereza. O sea, al evitar un conflicto que uno sabe que tiene que darse es pereza y falta de carácter. ¿Qué pasa? Estamos permeados por una sociedad donde el estándar no es guardar la verdad, sino conservar bien mi reputación. Es decir, voy a salvar mi pellejo, por llamarlo así. No importa la verdad, yo salvo bien, o sea, yo me salvo, conservo mi buena reputación, así sea a punta de mentiras. El diácono puede caer en esto. En lugar de ello, el diácono debe tener el carácter para hablar la verdad en amor. Debe hablarla en amor también, o sea, no destruyendo, sino edificando, asumiendo las consecuencias e incómodas reacciones que puedan venir de las personas. Él debe decir las palabras como son, sin importar la reacción que venga. En ningún caso, el diácono puede ser alguien que trata de estar bien con todos. Esto es terrible. Como dice el dicho popular, alguien que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Esto es imposible. Uno tiene que tomar partido por la verdad que está en las Escrituras. Y para eso hay que estudiarlas para tener discernimiento. El diácono sí debe tomar siempre partido por la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Qué nos dice Efesios 4:25? Nos dice el apóstol Pablo aquí, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mentirle a un hermano es mentirse a sí mismo, porque somos uno en Cristo, somos un mismo cuerpo. Como oficiales o delegados de la iglesia, los diáconos deben caracterizarse por un discurso íntegro, porque sabemos que todas nuestras palabras tienen implicaciones eternas y serias. El Señor mismo nos advirtió que un día daremos cuenta de cada palabra descuidada que salga de nuestra boca. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pasemos a otro requerimiento. No dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Y de la misma manera que la calificación exigía al pastor maestro, esto significa que el diácono sea un hombre libre de cualquier adicción, ya sea la bebida u otra diferente. El diácono no les permitía usar el alcohol con propósito de estimular su organismo, perdiendo la cordura y la sobriedad. Pablo, ¿por qué emplea la figura del vino? Sabemos o se sabe que el vino se usaba en aquel entonces con el agua como una sustancia purificadora y se agregaba vino una parte entre 8 de agua para purificarla un poco. No es el agua potable que podemos sacar del grifo, por lo menos en Bogotá ahora. Y es por eso que Pablo le recomendó a Timoteo en 1 Timoteo 5:23 que ya no bebiera agua, sino que usara de un poco de vino a causa de su estómago y frecuentes enfermedades.
Y si usted investiga, el alcohol de ese entonces no es igual al alcohol de ahora. El grado del alcohol de ahora es mucho mayor. En todo caso, ¿cuál es el punto? Un hombre de Dios no debe buscar el estímulo de cosas externas como el alcohol o drogas, lo cual terminarán dominándolo o afectando su sobriedad. La Biblia tiene bastantes reprensiones contra el uso del alcohol y la embriaguez debido a sus efectos adversos, porque la Escritura dice que es necedad. ¿Qué debe hacer el hombre de Dios, incluido el diácono, en vez de esto? Debe ser un hombre lleno de Dios, un hombre que debe ser llenado, controlado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el cual es el único que nos puede llevar a la santificación, como dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. O sea, la instrucción, sed llenos del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra, meditando la palabra, orando la palabra. Un siguiente requisito que tenemos allí es que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Primera de Timoteo 6:10, más adelante dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, un ministro falso se caracteriza por alguna de las dos cosas, como sucedió en Éfeso. Por alguna de dos falencias. Uno, son contenciosos en doctrinas heréticas, defienden doctrinas heréticas y son contenciosos. O dos, ellos buscan, o tienen ambas, ¿no? Una, dos, o la una y la dos, o suman las dos. O la otra es que él busca ganancia económica a partir del ministerio. Busca hacer ganancia a partir del ministerio de la predicación. Y esto incluye querer robarle la gloria a Dios. Así no coja un peso, si se coge la gloria en el púlpito es un ladrón. No puede tomar la gloria de Dios. Para él no va a haber gloria. Él es otro siervo, otro esclavo de Cristo. Por el contrario, el diácono debe estar lleno de contentamiento, independientemente de la situación económica en que esté. Aunque también, como vamos a ver más adelante, debe ser alguien diligente en su trabajo. Primera de Timoteo 6 al 9 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y hay muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los diáconos deben estar entonces exentos de esta habilidad, ya que pueden ser designados para la distribución de los recursos monetarios. Las iglesias recogen ofrendas para la ayuda a los necesitados, para la obra del ministerio. Recordemos el ejemplo de Judas. Él estaba entre los 12 y dice la Escritura que tomaba de la bolsa. ¿Y quién era el único que sabía? El Señor Jesucristo en su omnisciencia sabía que él tomaba de la bolsa. Él engañaba a los demás. Y así nos puede pasar en la iglesia. Podemos tener un diácono, si no estamos pendientes, puede estar robando, puede estar tomando de la bolsa en ese sentido. Y cuando leemos las Escrituras en las cartas de Pablo, vemos que es requerido que el manejo del dinero no sea realizado por una sola persona en la iglesia, sino que participe una pluralidad en el manejo de las ofrendas y haya medios para controlar que no se extravíen los recursos que son recogidos por la iglesia. El diácono, en conclusión, debe ser alguien que exhiba contentamiento y que realmente su tesoro lo tenga puesto en el reino de Dios, no en las cosas temporales y perecederas e inciertas de este mundo. Dice la Escritura que las riquezas de este mundo son inciertas. Más adelante, otro requisito que tenemos del diácono es que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esta frase que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia? Esto significa, en primer lugar, que el diácono debe conocer bien la doctrina apostólica que fundamenta la fe cristiana. Toda la doctrina que está en el Nuevo Testamento que da luz al Antiguo Testamento. O sea, toda la doctrina que está en la Escritura en su totalidad. ¿A qué se refiere el misterio? Y leíamos la lectura de un misterio, hoy en Efesios 3, estamos leyendo el misterio de la iglesia, de la unidad en Cristo. ¿Y a qué se refiere el misterio de la fe? Se refiere a las verdades propias del Evangelio de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es un misterio junto con la iglesia del Señor. Es un misterio que no fue dado a conocer en el Antiguo Testamento, ya que la revelación de Dios ha sido progresiva, ha ido siendo develada en el tiempo. Este misterio se refiere a todo aquello que por Cristo fue develado.
O sea, Cristo trajo luz y develó todos estos misterios. Cosas como la salvación de los gentiles. Los judíos no saben que esto iba a pasar. El unir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio mismo, que dice la Escritura que es Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él mismo es un misterio, era un misterio revelado, que fue revelado. El misterio del rapto de la iglesia. El misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el misterio del endurecimiento parcial de Israel, hasta que todos los gentiles ordenados para salvación sean llamados. Son todos estos misterios que ha revelado la Escritura. Y esta calificación es similar a la pedida a los ancianos en Tito 1.9. Dice Pablo en Tito 1.9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Más adelante dice que mantenga, o sea, que guarde este misterio de la fe, o sea, que guarde la doctrina apostólica con limpia conciencia. O sea, ¿cómo de guardarla con limpia conciencia? ¿Qué significa esto? Significa que viva una vida de acuerdo a esas doctrinas que conoce y profesa. La Biblia no es un libro teórico, la Biblia es un libro para aplicar. Y si usted no está esforzándose por aplicar los principios de la Escritura, es un hipócrita. Debemos aplicar los principios de la Escritura, como dice, cómo debemos llevar nuestra vida y no ser indiferentes. Nos debería doler el no estar cumpliendo lo que dice la palabra. Dios nos ha dado una conciencia. Todos tenemos desde que nacemos una conciencia de pecado, de bien y mal. Pero ¿saben qué pasa con esa conciencia? Esa conciencia se va refinando y va aumentando a medida que leemos las Escrituras. A medida que usted entiende y sistematiza las verdades de la Escritura, usted puede entender mejor y esa conciencia se perfecciona. Entendemos mejor el consejo de Dios en las Escrituras. Lo que está pidiendo Pablo aquí es que la vida sea coherente a la fe apostólica, que le lleve a andar una vida en santidad todos los días. Su caminar diario sea un caminar en santidad. Que le lleve a tener una esperanza genuina en Cristo, en espera de su venida, en espera de su reino y las recompensas que Él trae para sus siervos. Nuestra conciencia nos juzga y nos guía. Y en ningún caso, hermanos, debemos actuar en contra de ella, pues nos inducirá al error. Dios ha puesto como una protección nuestra conciencia. Nunca debemos actuar en contra de nuestra conciencia. Una persona que guarda la fe con limpia conciencia es una cuya profesión de fe coincide con su vida, dando testimonio de ello en todas las áreas de su vida. Nuestra vida entonces no puede estar separada de la doctrina. Esto es hipocresía, como les mencionaba. Y así como reclamamos que tenemos una teología ortodoxa en esta iglesia, vivamos también de forma ortodoxa. Vivamos de la misma manera. Si somos serios en el estudio, seamos serios en nuestra vida, como la primera cualidad que vimos del diácono. Vivamos de esa manera, no a la ligera, sino tomando con seriedad todos los aspectos de nuestra vida que son santos porque son para glorificar a Dios. Versículo 10. Este versículo es fundamental, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué está mostrando este versículo 10? Muestra la necesidad de que haya un examen o una prueba antes del nombramiento oficial de los diáconos. Al decir Pablo, y estos también, ¿qué está dando a entender Pablo? Que dice, y estos también, está dando a entender Pablo de forma implícita que los pastores de los que hemos hablado antes también deben ser aprobados antes de ser nombrados oficialmente en el oficio. O sea, nadie se hace pastor ni diácono en un día. Debe pasar un tiempo de prueba. Hay que mirar si este hombre es genuino. ¿Qué significa el ser probado? Significa un examen crítico para determinar que este hombre es genuino, que es de verdad. Que no está poniendo una máscara de piedad y que realmente su corazón es otra cosa. Es ser puesto a prueba. En la literatura griega, este término se usaba con frecuencia para examinar las credenciales de una persona antes de nombrarla en un oficio público. Incluso en el medio secular se utilizaba. Similarmente, Pablo aquí da la idea de que el candidato a diácono debe ser públicamente y formalmente examinado para determinar si cumple los requisitos de los versículos 8 o 9 que ya leímos y el que vamos a ver más adelante en el versículo 12. Además, el verbo probar está en modo imperativo. ¿Qué significa? Que la prueba no es opcional. Es un mandato de Dios que tanto el pastor, el que va a ser pastor y el que va a ser diácono debe ser probado. Debe ser probado en la iglesia. No cualquiera puede llegar al cargo. Es un mandato de las Escrituras.
esta evaluación debe ser tomada de forma seria por los ancianos, por aquellos que están en liderazgo. Primera Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y esta imposición de manos era como estaban haciendo la ordenación. Y es una buena práctica para hacer las ordenaciones en la imposición de manos, identificándose con este hombre, respaldando su ministerio, haciéndose uno con este hombre a semejanza de cuando se hacía el sacrificio en el antiguo pacto. En el versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, es algo serio. Dice Pablo que si el diácono resulta irreprensible a la luz del versículos 8, 9 y 12, como vamos a ver, dice, entonces ejerzan el diaconado. Van a poder ser diáconos si son irreprensibles. Si cumplen todos estos requisitos, van a poder ser diáconos, van a poder ser nombrados o formalmente como asistentes o delegados de liderazgo para el cuidado de la iglesia. Debemos entender que esta prueba debe ser apropiada, no debe ser corta. Y no estamos hablando de semanas, ni siquiera estamos hablando de meses. Entonces, de años. La persona tiene que mostrar en el tiempo que realmente está dando los frutos. Tampoco significa que el pastor o el diácono haya sido nombrado a su cargo, que haya nombrado en su cargo es vitalicio. Es decir, me esforcé en la prueba, toma tu título de pastor, toma tu título de diácono, ahora sí me relajo. ¿Qué pasa si hace eso? El sentido de la prueba conlleva que es continua, es mandatoria y es continua, porque la prueba todo el tiempo está siendo realizada. Un pastor y un diácono, o un diácono luego de ser nombrado, siguen bajo prueba y observación de toda la iglesia. Los ojos siguen atentos en ellos. No importa que lleve un ministerio incluso de décadas, puede llevar 40 años en el ministerio. Si la irreprensibilidad de este hombre se demuestra que ha sido afectada, es mandato de la Escritura y responsabilidad de la iglesia que este hombre ya no pueda ejercer su oficio dentro de la iglesia local. No importa, o sea, esto es de todo el tiempo. O sea, no hay tiempo a bajar los brazos. Pablo lo resume en 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo aquí habla de la eliminación del ministerio. Y no es que pierda la salvación, sino que puede ser, ya no es irreprensible y ya no va a poder ministrar como pastor o diácono. La disposición a la santidad no es durante la prueba para llegar a ser nombrado. Eso sería un corazón engañoso. Yo me porto bien para llegar a tener el cargo, porque quiero tener el cargo, pero una vez llegue ya no. Es una actitud de por vida que refleja que este hombre es temeroso de Dios, que refleja que este hombre le ama a Dios y que trata de agradarle en todo, porque quiere que su vida traiga gloria a su nombre por la obra que Él hace en nosotros. Cuando nos portamos bien, damos gloria a Dios porque esa obra, ese buen testimonio que yo estoy dando lo hizo Dios, no lo hice yo. Luego de la prueba viene el versículo 11. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí en el versículo 11 habla de las mujeres de la misma manera, deben cumplir con una serie de requisitos. Y aquí viene el rompecabezas de la prédica. Realmente es un texto difícil y del mismo modo, antes, como fue necesario aclarar el oficio de diácono, antes de entrar a discutir sus requisitos, es necesario aclarar a quién se está refiriendo aquí, a qué mujeres se refiere Pablo. ¿A qué mujeres se refiere Pablo antes de mirar los requisitos de esta mujer que tenemos en el versículo 12? Hay 5 posiciones respecto a quiénes son estas mujeres. Voy a leerlas rápidamente. Primera posición, todas las mujeres creyentes en general. Segunda, mujeres diáconos. Tercera, diaconisas. Similar a lo anterior, excepto que argumenta una tercera clase de oficiales en la iglesia, aparte de los pastores y diáconos varones, serán como 3 oficios: obispos, diáconos y diaconisas. Cuarto, mujeres asistentes de los diáconos, sería algo así como mujeres diáconos que soportan a los diáconos varones. Y quinto, es enredado, pero incluso puse la definición un poco más sencilla como la encontré. Quinto, las esposas de los diáconos.
La visión más, la primera interpretación que se dio fue la quinta, que las esposas de los diáconos. Sin embargo, no es el propósito de esta enseñanza hacer una disertación o estudio profundo, porque nos quedamos aquí horas mirando todos los argumentos que hay, porque hay argumentos a favor y en contra de cada posición. Sin embargo, luego de evaluar el pasaje en su contexto con las posibles interpretaciones, mi inclinación es a pensar, diciendo mi inclinación a pensar, es que Pablo se está refiriendo a mujeres que prestan un servicio auxiliar importante en asistencia a los ancianos y diáconos bajo la supervisión de ellos. O sea, son mujeres que hacen servicio bajo la supervisión de los ancianos y diáconos. ¿Por qué es esto? En todo caso, es importante considerar que estas mujeres no son un tercer oficio en la iglesia. Es importante aclarar que solo son dos oficios, obispos y diáconos. En un carácter de diaconisas en paralelo a los diáconos dotadas de una misma autoridad delegada a ellos. Es decir, no hay que entenderlas como diaconisas, como en paralelo a los diáconos, con la misma autoridad de los diáconos, dotadas de la misma autoridad delegada a ellos. Y ya vamos a ver las implicaciones de esto. Hay muchos argumentos en el idioma griego, que no entraremos a discutir acá. Primero, porque no sé griego, menos soy un experto en griego, y me vi limitado en esta labor. Segundo, es extraño que varios hombres de Dios llegan a... Vi como esas 5 posiciones y hombres conocidos, realmente, y cuando uno lee el texto es un rompecabezas, realmente es un rompecabezas, como se escribió el texto. Pero para mí el argumento decisivo es el contexto del libro de 1 Timoteo, es el argumento teológico, porque de allí la teología generada en 1 Timoteo es compartida con otras cartas paulinas. Recordemos que en el capítulo 2, Pablo había prohibido a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Esto es claro. Si mujeres han de ser nombradas como diaconisas, formalmente, como delegadas de la autoridad que viene el liderazgo, esto generaría que ellas estén con una autoridad sobre algunos varones de la iglesia. Entonces va a generar un inconveniente allí, lo cual está en conflicto con 1 Timoteo 2, que está en conflicto con 1 Corintios 12, está en conflicto con 1 Corintios 14, Efesios 5, Colosenses 3 y Tito 2:4, que nos habla del rol de la mujer en su hogar y la iglesia local. Ahora, no quiere decir que las mujeres no van a servir, porque las mujeres sirven y realmente su servicio es fundamental para la iglesia. En todo caso, las calificaciones que se ponen acá son para todas las mujeres, como estamos diciendo, independientemente que sea la esposa, que sea diaconisa, cual sea la interpretación, es el requerimiento para cualquier mujer que aspira al servicio. Y quiero aclarar aquí, hermanos, que aquellos hermanos que prefieren la posición de mujeres diáconos o esposas de los diáconos, son posiciones muy populares, no están en ninguna herejía, pues no se puede hacer y es peligroso hacer un dogma sobre un tema en lo cual la Escritura no está haciendo un dogma. O sea, no se debe hacer eso. Como reconocen los estudiosos, la otra interpretación también es posible y reitero mi limitación en cuanto a mi falta de conocimiento de griego, que no soy erudito, pero cuento con el Espíritu de Dios que nos asiste en la revelación de la Escritura y también confío en Él. Pero no quiero que sigamos en este punto. Entonces iniciemos en el grupo, en el estudio de estas mujeres que van a asistir al servicio, que van a asistir a los diáconos y a los obispos en el servicio de la iglesia. Dice primero que sean honestas, ya hemos visto la palabra, y al igual que los diáconos en el versículo 8, que significa que sean dignas de respeto debido a su testimonio y seriedad. Es una mujer de la cual se piense bien, una mujer que sea digna de respeto debido a su testimonio y seriedad. Fue la misma característica que hemos visto anteriormente. En segundo lugar dice no calumniadoras, no calumniadoras. ¿Qué es una persona calumniadora? Una persona difamadora. Y la persona difamadora no está interesada en la verdad y la justicia. Es una persona que no domina sus emociones, que es vengativa, criticona y que busca el error en lo más mínimo. El mismo Antiguo Testamento prohibía la difamación y el odio entre los hermanos. Fíjense Levítico 19:16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Qué palabra se utiliza allí para calumniador? Es la misma palabra diabolos, y es la misma palabra que se utiliza para el diablo. Significa que es mentiroso y padre de mentira. Un calumniador, entonces, ¿qué hace? Esparce mentiras, falsos rumores, chismes maliciosos, y es capaz de hacer daño a largo plazo a los hermanos, al dañar de forma irreparable las relaciones y la reputación de sus hermanos. Un difamador generalmente está controlado ¿por qué? Por el orgullo, la ira, los celos, la envidia, el resentimiento. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún puede creerse las falsas acusaciones que ellos propagan. O sea, él mismo cree la falsa acusación que está levantando, y mismo cree que es cierto. Ellos, cuando son confrontados, niegan que sean difamadores o chismosos. En lugar de ello, argumentan que tienen discernimiento espiritual o que solo dicen la verdad. Incluso pueden argumentar que tienen el don de la crítica, cuando sabemos que ese tal don no está en la lista de dones espirituales. Dicen que inventan un don, el don de la crítica. Y nos reímos, pero yo creo que todos caemos en esto en algún momento. No es que sea una profesión, pero si no nos cuidamos nuestro corazón podemos caer en esto. Podemos no mirar bien las cosas y caer en difamación contra nuestro hermano. Y la Biblia dice que el Dios detesta esto, o sea, que levanta falso testimonio contra su hermano, y tenemos que cuidarnos de esto todos para con todos. Ya que estas mujeres soportan los diáconos, pueden llegar a tener acceso a información confidencial acerca de la situación de las personas, sus problemas y necesidades. Por lo tanto, es necesario que ellas no sean calumniadoras y usen esta información para esparcir chismes y generar conflictos y división. Si una mujer está se entera de un problema económico, algún problema en la familia, ay, sí, fíjese que fulanito, empieza a hablar con todo el mundo, es que él sí, y a juzgar las cosas, o sea, empieza a difamar. El hermano no está siendo confidencial en la información que tiene. Es necesario que estas mujeres no sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué significa que sean sobrias? Significa no viciadas o intoxicadas por cualquier influencia pecaminosa que dirija sus pensamientos, como se ha visto con los pastores, emociones, decisiones o acciones. Es una mujer que nada hace, ninguna influencia pecaminosa, externa o interna, va a dirigir sus pensamientos, emociones, decisiones y acciones. Ellas deben tener dominio propio. Fieles en todo. Significa una mujer confiable en todas las áreas. Una mujer que es confiable en todo aspecto de su vida. Esto está marcado por su fidelidad y su confiabilidad, de manera que esta mujer es una bendición para la iglesia. Es una mujer que uno le puede confiar una labor porque uno ve su buen corazón. Y ahora Pablo vuelve a los diáconos en versículo 12. Vuelve a los diáconos en versículo 12. Ahora dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí Pablo retoma el tema de los diáconos, las calificaciones para llegar a su irreprensibilidad. Y dice nuevamente, igual que los pastores, que sea marido de una sola mujer. Y quiere decir que va más allá de que sea un hombre casado o no. Significa que debe llevar una vida sexual pura, siendo fiel a su esposa de pensamiento y acción, siendo devoto a ella y no codicioso de otras mujeres, así no consume ningún contacto con ellas. Es un hombre que tiene su pensamiento y sus emociones con su esposa y le es fiel. Habla del gobierno total de su casa, de sus hijos y sus casas. Se refiere a todo lo que Dios le ha dado. La idea de gobernar aquí conlleva la idea de liderar y cuidar. En primer lugar, en referencia a los hijos. El diácono debe criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El diácono debe corregirlos para que no se desvíen, guiándolos con su ejemplo, para que cuando crezcan lleguen a la fe en Cristo y sean salvos de sus pecados. O sea, el padre tiene que ir preparando la evangelización de su hijo. El padre debe estar activamente involucrado o al tanto de la vida de su hijo para proveerle consejo sabio y ayuda a través de las múltiples dificultades, fracasos y problemas que presenta la vida. Debe estar al lado del hijo. O sea, no solo actuar cuando hay una emergencia, sino todo el tiempo acompañando a su hijo en su caminar. Y el padre debe aprovechar toda oportunidad para instruir al hijo en el evangelio de Dios y de cómo llevar una vida que le agrade a Dios. Y como decíamos, dice Pablo que gobierne bien su casa. Y otra vez volviendo a la idea, dice, esto se refiere a todo lo que Dios le ha dado. Debe velar por la provisión de los suyos mediante el manejo sabio del dinero, posesiones
y todo lo que esté asociado a su hogar. A eso se refiere la casa, todo lo que Dios le ha dado. Aquí terminan los requisitos de los diáconos. Y hagamos una reflexión. No se mencionó su aptitud para enseñar. Esto no significa que ellos no puedan enseñar. O sea, que alguien es diácono, no, usted no puede enseñar. Lo que se supone acá es que ellos estarán inmersos, como ese oficio lo están haciendo los pastores maestros, ellos estarán inmersos y dedicados en otras actividades y responsabilidades que no les demanda la enseñanza, aparte de la que deben dar a partir de su testimonio. Recordemos que todos con nuestro testimonio estamos dando enseñanza, entonces ellos enseñan con su testimonio. En resumen, su estándar es prácticamente muy similar y casi el mismo al del pastor, excepto que no se requiere el don de la enseñanza, pero es un estándar muy alto el que debe cumplir el pastor y los diáconos. Y finalmente Pablo cierra acá, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es la recompensa de ser diácono, de servir como diácono? ¿Qué recompensa tiene servir como diácono en la iglesia? Al iniciar los requisitos del pastor maestro, Pablo en el capítulo 3, en el versículo 1, inició la sección motivando a las personas al oficio diciendo que palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, haciendo énfasis en la importancia y nobleza de dicha tarea. Aquí en referencia al diaconado, Pablo no inicia con el ánimo, sino termina animando, termina con la motivación en el versículo 13. En primer lugar dice que aquellos que lo hayan ejercido bien, de manera apropiada, ganan un grado honroso. Esto tiene que ver con su reputación dentro de la iglesia, ganan un grado honroso. Es decir, que será considerado con alta estima y aprecio por sus hermanos en la congregación, a razón de su servicio hacia todos ellos. Tendrá una gran consideración dentro de la iglesia. Esto redundará en que este hombre tendrá una influencia importante en la iglesia, además que va a adquirir una autoridad moral delante de todos, va a tener una buena reputación dentro de la iglesia, una buena posición en ese sentido, no en la jerarquía, sino en su madurez espiritual. Y este punto, que acabamos de decir, un grado honroso, se refiere al interior de la iglesia, a la reputación pública del diácono. El segundo punto dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El segundo punto es un punto más especial y resaltable, y se refiere a su relación con Cristo Jesús. Pablo dice, pues aquí está diciendo que si el diácono hace bien su labor, generará una fe más profunda en él con Cristo y una relación con Cristo más íntima. El diácono entonces experimentará un incremento significativo en su confianza de su fe en Cristo, la cual será fortalecida y expandida en todo sentido. En este contexto, el término fe se refiere a la fe personal en Cristo y la dependencia a Él y la confianza en Él, y no al conjunto de doctrinas de las Escrituras. Es algo personal con Cristo. Lo anterior significa que su vida espiritual será engrandecida al ser fortalecida su relación con su Señor y Salvador Jesucristo. Y yo pregunto, ¿qué mejor recompensa podría uno pedir sino fortalecer la relación con nuestro Señor? Detrás de la obediencia, detrás de eso debería estar buscar el fortalecer mi relación con Cristo, que es mi Salvador, a quien yo amo, debo amar. Vemos entonces que Dios ha establecido claramente los requisitos de aquellos que han de ser designados o nombrados para ayudar la guía y liderazgo de los pastores, llamados los diáconos. Es bueno que tengamos claro que el diaconado no es para nada una labor de segunda mano o de poca importancia. Porque muchos desprecian al diaconado y dicen, yo quiero ser pastor nomás. Como que el diácono es de segunda mano, no es así, es un hombre fundamental y vital en la función de la iglesia. Son fundamentales para que los pastores puedan enfocarse en la oración y la administración de la palabra para alimentar al rebaño. Al igual que los pastores, los diáconos deben ser irreprensibles, es decir, más allá de cualquier acusación, en referencia a qué cosas. Resumen, primero, que sea una persona digna de respeto por su testimonio. Segundo, sea una persona íntegra en su hablar. Tercero, una persona libre de cualquier adicción como el alcohol. Cuarto, una persona no amante del dinero. Quinto, hombres que vivan una vida coherente a la sana doctrina. Sexto, hombres fieles a sus esposas y puros sexualmente. Séptimo, hombres que son buenos administradores de su hogar, incluyendo la crianza de sus hijos. Las mujeres que ayudan en la iglesia son muy importantes para el ministerio.
son indispensables. Ellas deben ser también dignas de respeto por su buen testimonio. No deben ser difamadoras ni chismosas. Deben ser sobrias o libres de cualquier influencia pecaminosa que afecte su comportamiento y que además sean mujeres en las cuales se puede confiar. Hermanos, recordemos que todos, absolutamente todos, estamos para poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Y en este sentido, todos somos diáconos, todos somos servidores. Y todos debemos exhibir estas cualidades en la iglesia. La iglesia no está para que solo estos dos oficios hagan toda la obra del ministerio, sino la Escritura dice que toda la congregación es la que hace la obra del ministerio. Y yo le quiero hacer una pregunta. Si fuera evaluada su irreprensibilidad para ser nombrado al servicio en relación a estos requisitos, ¿estaría usted apto? Pregúntese, ¿pasa el examen o no pasaría el examen? A la luz de todo lo que hemos visto. Al mirar el resultado prometido por Pablo por el buen servicio del diaconado, nos abre la luz del entendimiento y yo preguntaba, ¿es nuestra motivación, es su motivación el tener una relación más estrecha con nuestro Salvador Jesucristo? ¿Es su deseo caminar con Él para conocerle mejor antes que tener una obediencia abstracta sin relación alguna con su Señor y Salvador? La obediencia viene en virtud de la relación con Cristo y que queremos fortalecerla y estrecharla. Y para cerrar, quiero hacer un anuncio general y es que si usted no se ha arrepentido de sus pecados y si usted no ha puesto su fe en Cristo para que estos le sean perdonados en virtud de su muerte y sacrificio en la cruz, este mensaje es ajeno a usted, pues usted no está capacitado con el Espíritu de Dios para servirle a Él. Si usted no lo ha hecho, si no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el día de salvación. Por favor, no endurezca su corazón. Reconozca que es un pecador. Clame misericordia a Dios, quien no rechaza al corazón arrepentido y humillado. Estas palabras no han llegado por casualidad. La única salvación está en el Señor Jesucristo. Sin Él solo espera una condenación de muerte y condenación en el infierno.